Estudiantes de tercero de secundaria, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Bienvenidos a su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Agradecemos a las familias por el esfuerzo realizado. Recordemos que debemos continuar cumpliendo con los protocolos sanitarios y las medidas que nos ayudan a evitar los contagios. Dicho esto, te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Además de estas medidas, recuerda también mantener la fe. Ya pronto saldremos de esta, con la ayuda de Dios. Para mí es un placer saludar a nuestra querida neurona en el día de hoy. Hola, maestra Sara. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tienes para nosotros en este día? Como de costumbre, tengo listo el resumen de la clase anterior. Adelante. En la clase anterior, aprendimos que los lípidos son un grupo de biomoléculas hidrofóbicas e insolubles en agua, los cuales desarrollan funciones muy diversas en los seres vivos, como la reserva energética, función estructural y reguladora. Los lípidos se clasifican dependiendo de si poseen en su composición ácidos grasos o no. Los que poseen ácidos grasos son lípidos saponificables y los que no poseen son lípidos insaponificables. Entre los alimentos ricos en lípidos podemos mencionar los lácteos, las carnes, los frutos secos, el aguacate, los aceites vegetales, entre otros. Excelente, muchísimas gracias por este resumen. Ahora sí, estamos listos para descubrir cuál es nuestra palabra clave del día de hoy. Enzimas. Enzimas son biomoléculas de naturaleza proteica que aceleran la velocidad de reacción hasta alcanzar un equilibrio. Constituyen el tipo de proteínas más numeroso y especializado y actúan como catalizadores de reacciones químicas específicas en los seres vivos o sistemas biológicos. Muchas de las enzimas no trabajan solas, se organizan en secuencias, también llamadas rutas metabólicas, y muchas de ellas tienen la capacidad de regular su actividad enzimática. Algo que debemos tomar en cuenta es que las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Es decir, que estas son catalizadoras o sustancias que sin consumirse en una reacción química aumentan notablemente su velocidad. Las enzimas no hacen factibles las reacciones imposibles, sino que solamente aceleran las que espontáneamente podrían producirse. Ello hace posible que en condiciones fisiológicas
tengan lugar reacciones que sin un catalizador requerirían de condiciones extremas de presión, temperatura, pH. Es decir, que aumentan la velocidad de la reacción química. Es muy importante que presten mucha atención a la clase de hoy, donde conocerán el concepto, clasificación y función de las enzimas. Así es. Y algo que me gusta mucho es que comprenderemos su aplicación en nuestra vida cotidiana y además lo vamos a comprobar a través de un experimento. Prácticamente todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos están catalizadas por enzimas. Las enzimas, como dijimos al principio, son catalizadores específicos. Esto quiere decir que cada enzima cataliza un solo tipo de reacción y casi siempre actúa sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. En estas reacciones, la enzima se une al sustrato para formar entonces el complejo enzima-sustrato. Después, tiene lugar la transformación del sustrato en un producto y se libera este producto quedando libre la enzima para una nueva unión con otro sustrato. Las enzimas, como los demás catalizadores, aceleran la reacción sin alterar la posición de equilibrio. Vamos a ver entonces cómo se clasifican las enzimas. En la primera época de la bioquímica, las enzimas se denominaban según el capricho de sus descubridores. ¿Cómo así? Con frecuencia, los nombres no proporcionaban ningún indicio sobre su función. Un ejemplo de esto es la tripsina, o se utilizaban varios nombres para la misma enzima. Estas solían llamarse añadiendo el sufijo asa al nombre del sustrato. Por ejemplo, la ureasa, que es aquella enzima que cataliza la hidrólisis de la urea. Para eliminar entonces esta confusión que había hasta el momento, la Unión Internacional de Bioquímica instituyó un esquema de denominación sistemática para las enzimas. En la actualidad, cada enzima se clasifica y se nombra según la clase de reacción que cataliza. En este esquema, a cada enzima se le asigna una clasificación de 4 números y un nombre con 2 partes denominado nombre sistemático. Además, la Unión Internacional de Bioquímica sugiere para el uso diario una versión más corta del nombre sistemático y esta es denominado nombre recomendado. Un ejemplo de esto es el alcohol NAD óxido reductasa, que de forma habitual se le conoce como deshidrogenasa alcohólica. Debido a que muchas enzimas se descubrieron antes de instituirse esta nomenclatura sistemática, en muy pocos casos se conservaron los nombres antiguos que ya estaban establecidos. Maestra Sara, ¿sabía que las enzimas se encuentran clasificadas en 6 categorías principales? Así es, Neurona. Las 6 categorías principales de enzimas son las siguientes: las óxido-reductasas, las cuales catalizan reacciones redox en las cuales cambia el estado de oxidación de uno o de más átomos en una molécula. Por ejemplo, las oxigenasas, las oxidasas y las peroxidasas, las cuales se encuentran entre las enzimas que utilizan el oxígeno como un aceptor de electrones. La segunda son las transferasas, que son grupos moleculares de una molécula donadora a una aceptora. Entre tales grupos están el grupo amino, el grupo carboxilo, el carbonilo, el metilo, el fosforilo y el grupo acilo. Los nombres triviales comunes de las transferasas a menudo incluyen el prefijo trans, por ejemplo, transcarboxilasas, transmetilasas, transaminasas. Las hidrolasas catalizan reacciones en las que se produce la ruptura de enlaces por la adición de agua. Entre las hidrolasas están las esterasas, fosfatasas y las peptidasas.
Otro grupo son las liasas, las cuales catalizan reacciones en las que se eliminan grupos para formar un doble enlace o se añaden a un doble enlace. Son ejemplos de estas las descarboxilasas, las hidratasas, las deshidratasas, las desaminasas y las sintetasas. El grupo número 5 corresponde a las isomerasas, que se trata de un grupo heterogéneo de enzimas, las cuales catalizan varios tipos de reordenamiento intramoleculares. Las epimerasas catalizan la inversión de átomos de carbono asimétricos y las mutasas catalizan las transferencias intramoleculares de grupos funcionales. Y por último, la última categoría son las ligasas, las cuales son capaces de catalizar la formación de enlaces entre dos moléculas de sustrato. Un ejemplo de esto es la ligasa del ADN, en la cual une entre sí fragmentos de cadena de ADN. Los nombres de muchas ligasas incluyen el término sintetasa y varias también se denominan carboxilasas. Vamos a ver, ¿hasta el momento tenemos alguna pregunta de las redes sociales, Neurona? Sí, maestra. Acabo de identificar algunas preguntas para usted. Adelante. Arelis Montilla, desde Monseñor Noel, nos pregunta lo siguiente. ¿Existen algunas enzimas en el cuerpo humano? Y si es así, ¿cuál es su función? Excelente pregunta, Arelis. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y mostrar interés por las clases. Te diré, las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y su función principal es regular las reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo. Quizás, si la vemos bajo el microscopio, parecen indiscretamente pequeñas. Sin embargo, despliegan grandes efectos en nuestros cuerpos. Científicamente, las enzimas también se llaman biocatalizadores porque aceleran o controlan los procesos químicos. Entonces, en nuestro cuerpo ocurren cientos de reacciones químicas durante el curso de los procesos del metabolismo normal. Estas reacciones requieren energía significativa, ya sea para tener lugar, y por esto entonces necesitan de un catalizador para permitir que la reacción continúe. Este catalizador actúa para reducir la energía que se necesita para que la reacción pueda seguir adelante. En el organismo, para cada reacción existen enzimas que actúan como catalizadores de manera única y específica, permitiendo que el proceso pueda tener lugar. La enzima en sí no se consume en la reacción y puede volver a ser utilizada una y otra vez. Ciertas combinaciones enzimáticas, cuando están protegidas adecuadamente del pH gástrico, proporcionan un soporte enzimático sistémico. Las enzimas sistémicas pueden ayudar especialmente en la función musculoesquelética. Una red que incluye nuestros músculos, los ligamentos, los tendones y otros tejidos conectivos. Está bien establecido a la fecha que como consecuencia del envejecimiento normal, los traumatismos o la actividad deportiva intensa, ocurran muchos cambios en el sistema musculoesquelético, que pueden conducir a una disminución de la movilidad y de la calidad de vida. ¿Qué hacen las enzimas entonces? Ayudan con las lesiones deportivas, con la inflamación de las articulaciones y una variedad de afecciones relacionadas con el dolor. Las enzimas son verdaderas polivalentes en términos de dolor. Sin embargo, a diferencia de los agentes antirreumáticos y antiinflamatorios convencionales, las enzimas aceleran los procesos naturales de autocuración del cuerpo, en lugar de simplemente suprimir la inflamación. Espero que hayas entendido las funciones de las enzimas. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta, Neurona. Maestra Sara,
Por el momento, no hay ninguna pregunta. Pero me interesa comprobar la importancia de las enzimas en la vida cotidiana y en el cuerpo humano, a través de un experimento. Vamos entonces a observar el siguiente experimento. En el experimento de hoy vamos a comprobar la importancia de las enzimas en nuestra vida cotidiana y muy especialmente en el cuerpo humano. Para esto vamos a necesitar una probeta o un vaso de cristal largo. También utilizaremos agua oxigenada y una fuente de catalasa, es decir, la fuente de una enzima, que puede ser una manzana o una papa. En nuestro caso, ya tenemos una papa pelada y cortada en trozos, para que así haya más superficie de contacto con el agua oxigenada. Introducimos la papa dentro del vaso, que ya lo hicimos previamente, y ahora vamos a añadir el agua oxigenada. Añadimos toda el agua oxigenada y podemos ver que esta va a descomponer esta catalasa en agua y oxígeno. Podemos ayudar removiendo un poco y lo dejamos actuar por unos minutos. Inmediatamente vemos cómo inicia la reacción. Si puedes observar, la catalasa actuó con el agua oxigenada, la rompió formando agua por un lado y oxígeno por otro. Esto ocurre de manera muy rápida debido a que la enzima es un biocatalizador, es decir, aumenta la velocidad de reacción. El agua oxigenada, que también es conocida como peróxido de hidrógeno, es la misma que utilizamos para desinfectar y limpiar las heridas, para decolorar el pelo, entre otros usos. Esta se descompone espontáneamente, liberando oxígeno en burbujas y agua, como podemos apreciar. Esta reacción, que en condiciones normales ocurre lentamente, puede acelerarse agregando un catalizador, es decir, una sustancia que acelere la velocidad de la reacción química. Entre los catalizadores se encuentran compuestos inorgánicos como el dióxido de magnesio y otros biológicos que son las enzimas. En nuestro caso utilizamos una enzima orgánica que es la catalasa, la cual también es llamada peroxidasa. Esta la podemos obtener de la papa, de la manzana y de otros alimentos. Cabe destacar que el agua oxigenada es una sustancia muy inestable, aparte es oxidante y muy tóxica, por lo cual en las células se produce agua oxigenada en pequeña cantidad como un subproducto de las reacciones bioquímicas de la respiración. ¿Qué hace nuestro organismo entonces? Se defiende de esta alta toxicidad mediante los antioxidantes naturales o enzimas que la descomponen en sustancias inocuas. En nuestro cuerpo podemos encontrarla en el hígado. Espero que te haya gustado nuestro experimento del día de hoy y que puedas hacerlo en tu casa. Experimentando se aprende.